Valle del Retiro en Madrid y celebrando la cultura y los libros, es el tiempo del espacio en blanco. Algo que hacemos hoy desde el flamante stand de Radio Nacional de España, con un poco de calor y con la gratitud a todos los que han venido a vernos. Os pido un aplauso para que se sienta que estamos ahí. Comenzamos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa esta tarde en la parte técnica, Ángel Hernández y Roberto Sanz, además de todos nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Prado del Rey, Luis Miguel Domínguez y Juan Gómez en la redacción, Tere Vilas en la locución y hoy con nosotros haciendo labores de producción, Natalia Sotillo, que como siempre realiza y controla el programa, y que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros la mejor bienvenida a esta nueva aventura. Además, antes de comenzar, recordaros que vamos a hacer un programa especial en 2 semanas. El día 13 de junio vamos a estar en Tenerife, en el Teatro Leal, para compartir nuevas aventuras. Comenzaremos a partir de las 18:30 hora canaria y no tenéis que perderos ese programa. Aún quedan entradas en el Teatro Leal, la información en el Teatro Leal, o si queréis en el Ayuntamiento de La Laguna, todos los datos de ese programa especial 13 de junio en La Laguna, Tenerife. Tenemos formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan Antonio Baena y Ramón Álvarez y están abiertas para todas vuestras comunicaciones. Para hoy, Andrés, a toda la gente que está aquí, os vais a asombrar lo que va a ocurrir esta tarde aquí en la Feria del Libro, y esto es lo que hemos preparado, temas exclusivos e invitados únicos. Emisión especial hoy desde la Feria del Libro de Madrid, con varios argumentos e invitados especiales. Iniciaremos la aventura buscando enigmas y objetos malditos en los museos madrileños de Madrid. Y nuestro único deseo es que lo disfrutéis en la compañía de la radio. Comenzamos. Ya nuestro primer invitado de lujo, Álvaro Martín. Nos pide un aplauso para él. Es una de las personas que mejor conoce los misterios de Madrid, periodista, escritor, director de Madrid. ¿Sigues haciendo Madrid Misterioso? Madrid Misterioso, en Onda Madrid, sí. Y bueno, ha escrito un montón de libros y el último trabajo se llama Enigmas ocultos en los museos de Madrid. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un placer. Esto se vive de una forma muy especial cuando estamos en la feria. A pesar del calor, esto se ha llenado y está incluso algún oyente por aquí de pie y buenos amigos, así que un honor. Y eso que hoy hay la final de no sé qué... Sí, pero a los del misterio no nos interesa mucho el fútbol. Vale. Este es nuestro invitado. Con él vamos a hablar de un montón de temas que tras esa introducción os vamos a empezar a contar. Nuestros primeros pasos nos conducen a los museos. Esos lugares que custodian los restos de la historia, de la memoria, de la civilización. Pero entre objetos, estatuas, joyas, a veces se encuentran misterios. La 2 de Televisión Española nos avanza algunos de los secretos que guardan estos espacios. Greenwich, Inglaterra, el corazón de un país construido sobre el poderío naval y hogar de un museo con secretos oscuros y extraños. La marca del asesino letal de Horatio Nelson.
La bala mágica del capitán William Bligh. Los momentos finales de la expedición ártica de Sir John Franklin y un artefacto letal que frustró los planes de un imperio. Secretos ocultos a plena vista en el Museo Marítimo Nacional Greenwich. ¿Qué secretos y misterios esconden los museos de Madrid? Objetos malditos, espejos que son puertas, fantasmas ocultos en pinturas. Nosotros también tenemos secretos y enigmas en nuestros museos, y nuestro próximo invitado está aquí para desvelar algunos de ellos. Álvaro, en Madrid hay un montón de misterios, ¿no? Muchísimos. Y tenemos una suerte en Madrid, para bien y para mal, pero tenemos un montón de museos alucinantes que son la envidia de otros países y de otras ciudades, y se custodian unos fondos increíbles que tenemos que valorar cada día, apreciar y visitarlos, claro. ¿A cuál vamos primero? ¿Al Museo de la Catedral de la Almudena, quizá? Vamos a hacer buena la frase de Madrid al cielo. Vale. Porque en la Catedral de la Almudena tenemos un museo que muy poca gente conoce, porque la entrada está un poco discreta, digamos, y que, aparte de ver una serie de piezas misteriosas que ahora os voy a contar, tenemos una de las mejores vistas de Madrid desde la cúpula de la catedral. Sí. Así que la gente se apunte a esta visita, que todo el mundo suele entrar en la catedral. A la gente le gusta mucho entrar en la cripta neorrománica, que es una pasada, es lo mejor de la Catedral de la Almudena. Pero, ¿y si te digo, Miguel, que en ese museo de la Catedral de la Almudena, que es muy reciente, se inaugura en 2007, tenemos un libro mágico o un anillo maldito? ¿Qué es eso del libro mágico? Bueno, un libro mágico porque todo el mundo aquí conocerá seguramente a nuestro patrón, a San Isidro, Sí. labrador. Pues si se habla de San Isidro hoy en día, es gracias a que en el año 1504, abriendo su sepulcro, se encontró junto a su momia, bastante bien conservada, dicen que incorrupta, tampoco hay que pasarse, pues un libro que es el Códice de Juan Diácono. Un libro del siglo XIII, ahí es nada, que se conservaba muy bien y en el que se habla de los milagros del santo. Si hablamos del milagro de los bueyes, si hablamos del milagro del pozo, que es algo muy conocido cuando hablamos de San Isidro, pues no lo haríamos así si no conociéramos este libro. Entonces se descubrió que el libro estaba junto a la momia y por ese contacto se tuvo por seguro que el Códice de Juan Diácono, que por cierto nadie sabe quién es Juan Diácono, se ha especulado que pudiera ser incluso un monje templario, pues es milagroso por contacto. Como ha estado con la momia del santo, pues había gente que quería llevarse trocitos de papel, había gente que quería tocar ese libro. No se puede tocar, pero el libro en sí lo tenemos en una vitrina en el Museo de la Almudena. ¿Y la joya maldita? Pues la joya maldita es una sortija que le regaló Alfonso XII a su esposa, María de las Mercedes Orleans, y recién casados, al poquito de casarse, 1878, llevó esa sortija que tiene una perla y un diamante en el dedo tan solo 5 meses, porque a los 5 meses, con 18 añitos, esta mujer muere. Y voy a leerte el texto que aparece en la vitrina junto al llamado anillo maldito. Dice: esta sortija perteneció a la reina Mercedes, a la reina María Cristina, a la infanta Cristina, a la infanta Pilar y al rey Alfonso XII. Después del fallecimiento de estas augustas personas, la familia real la donó a la Sagrada Imagen de la Almudena el 29 de noviembre de 1885. El último que la llevó justo ese año fue el rey Alfonso XII, que murió con 27 años de tuberculosis. Hay otro museo que a mí me encanta, que es el Museo Arqueológico, donde hay auténticos tesoros increíbles, pero no solamente tesoros, sino también algo más, ¿no? Hay joyas absolutas. El MAN, el Museo Arqueológico, que lo tenemos pues muy cerquita de Colón, ¿verdad? En Serrano. Tiene una réplica, fíjate qué curioso, de la cueva de Altamira, con los bisontes. Hombre, ojalá poder ver la original, pero podemos acercarnos a Altamira sin salir de Madrid. Tiene un gabinete egipcio. Podemos ver momias, sarcófagos, objetos mágicos del antiguo Egipto, si vamos al Museo Arqueológico. Y tiene una serie de objetos que para mí son misteriosos. Por ejemplo, puedo empezar por lo más reciente, Miguel, que es una estatua de alabastro que nos hace mención
a una leyenda que había. Te escucho, yo sí, por supuesto. Estoy atendiendo invitados. Lo sé. Para que estén por ahí. Una estatua de alabastro que vais a encontrar, que es del rey Pedro I de Castilla, con las manos juntas en posición de oración. Y esa estatua formó parte de su sepulcro, la estatua del rey Pedro I. ¿Qué nos dice la leyenda? Que caminando este rey por Madrid, a Pedro I le llamaban unos el justiciero y otros el cruel, según si fueras de su bando o no. Pues caminando por Madrid, digamos, este rey se encontró junto al monasterio de Santo Domingo, que ya no existe, que estaba en la plaza de Santo Domingo, a un religioso que le dice, que le echa en cara, pues que sea el rey muy mujeriego. Y el rey Pedro I, que por lo visto tenía su mala leche, según esta leyenda, se cargó allí mismo de una puñalada a este religioso. Y antes de morir, el religioso le dice un vaticinio. Le dice, seréis piedra, una frase muy rara, os convertiréis en piedra. Pasan los días y el rey frecuenta esa zona y se vuelve a encontrar con el religioso, pero yo no te había matado. Pues era su sombra, era su fantasma. ¿El fantasma? Y el fantasma le dice al oído una cosa antes de desaparecer. Le aclara cómo es la profecía, le dice, vuestro hermano os dará muerte con el mismo puñal empleado por vos conmigo, y después seréis piedra en Madrid. Ya sabemos cómo murió Pedro I, a manos de su hermano. Yo no lo sabía. Pues murió a manos de su hermano, Enrique II, en un complot que hubo durante una de las batallas en Montiel, en 1369. Bueno, pues la casualidad, la fortuna, la extrañeza, este rey acabó enterrado en el mismo monasterio, en el de Santo Domingo, y en una tumba en el que aparecía esta estatua, que ahora te la estoy enseñando, pero que la puede ver todo el mundo en el Museo Arqueológico, una estatua blanca de alabastro del rey en posición orante, y así pasó que, según esa profecía nefasta, su hermano lo mató y se convirtió en piedra. En ese mismo museo están la Dama de Elche, Sí. están las coronas de los reyes visigodos, Totalmente. el tesoro de Guerrazar. Sí, ¿Y sí, hay sí, algún sí. misterio? Eso ya es bastante misterioso, pero... Hombre, las damas íberas son una maravilla, la dama de Baza, la dama de Elche. Tenemos el enigma de los tartesos, que es una sociedad muy desconocida, cada vez sabemos más de tartesos, pero es una sociedad que incluso aparece en la Biblia como Tarsis. Los tartesos habitaron, pues sobre todo, la parte del suroeste de la península ibérica, tuvieron relaciones con los íberos, también con los fenicios, pero son en sí mismo, porque no conocemos su escritura, son un enigma. Y a mí hay una pieza que me parece muy misteriosa. Si quieres, este museo lo rematamos con esta, que es los ídolos oculados. Hay una serie de figuras que están datadas en unos 5.000 a 7.000 años, que aparecieron en la península ibérica, sobre todo del centro para abajo, y que son unas estatuillas que tienen unos ojos muy grandes como con radios, que se les ha llamado ojos sol o ídolos oculados. Nadie sabe para qué sirvieron, pero se han encontrado en contextos funerarios. Se cree que eran guardianes de las tumbas, se cree que eran acompañantes de las almas, lo que se ha llamado psicopompos. Otros dicen que son dioses solares, pero aquí va el misterio, Miguel. En paralelo a la península ibérica, en el templo de Tel Barak, al noreste de Siria, se llama el Templo de los 1000 Ojos, aparecen exactamente las mismas figuras. ¿Se conocieron esas sociedades hace 7.000 años o se les ocurrió espontáneamente en dos puntos tan distantes del mundo? Lo que pasa, Álvaro, que cuando uno va a los museos tiene que ponerse las gafas de ver, los ojos de ver, digo yo. Sí. Porque se te pierden muchas cosas. Totalmente. Que son absolutamente increíbles y que no te das cuenta. Yo recomiendo ir a los museos y dejarse llevar por un recorrido heterodoxo. Esto es, tú vas paseando por las salas sin mirar carteles y te paras en el cuadro o en la vitrina que te ha llamado la atención porque por algo te ha llamado. Te fijas bien. Ahí hay un detalle que es para ti, que es para que tú lo entiendas o que te quiere llamar la atención. Y luego después ya busques información sobre ese cuadro, quién lo hizo o ese objeto, qué cultura lo confeccionó. Porque más allá de los cartelitos, que a veces son muy pequeños y solamente te dice... Además hay una frase, vamos a decir, un lugar común cuando se interpretan objetos arqueológicos que en el fondo no se sabe lo que son, que dice que uso religioso. Y ahí nos quedamos. ¿Para qué servía? ¿Esto era un instrumento del chamán? ¿Esto era otra cosa?
esto tenía un uso más allá de esa frase tan pequeña de uso religioso. Bueno, pues hay objetos que parece que eran mágicos y que todavía están activos incluso. Veo que está aquí ya uno de nuestros invitados que va a estar, me mira con una cara muy rara, Pablo Rajstein o algo así parecido, mentalista, uno de los mentalistas más extraños y curiosos que hay en nuestro país. También va a haber una sesión de hipnosis con Jorge Astiaro y otro montón de cosas interesantes. ¿A qué otro museo nos podemos ir? Pues bueno, nos podemos ir, por ejemplo, al Museo Reina Sofía, que es un clásico del misterio. Hoy se cumplían, creo, 40 años del museo, ¿no? Sí, de 1986 fue inaugurado, aunque luego sufrió unos cambios y fue reinaugurado en el 92 con el traslado del Guernica de Picasso, que antes estaba en el Museo del Prado, estaba en el Casón del Buen Retiro. Entonces, ya con ese cuadro, que es el emblema, es el buque insignia del Reina Sofía, ya con el Guernica, pues ya se hace otra inauguración. Pero bueno, la fecha oficial sí es el 86, cumple 40 años de misterio. Porque desde el momento en que están haciendo las obras en ese antiguo hospital, no nos olvidemos que el Reina Sofía fue durante casi 300 años hospital. ¿Me dejas que te cuente algo? Sí. Yo cuando volví, una de las primeras veces que estaba en Madrid, me llevaron a ese hospital. Nunca he visitado un lugar tan tétrico, ¿verdad? Tremendo, terrible. Quiero recordar que había como redes había que subir escaleras, y había redes, y yo era muy pequeñito, ¿no? Pero pregunté que para qué eran, y era para que la gente no se tirase y se suicidase. Claro. Era lúgubre. Lo hicieron museo, afortunadamente. Sí, lo hicieron museo, pero hay testimonios de cuando eso era hospital, porque mucha gente... Esto cerró a finales de los años 60, casi 70. Entonces, mucha gente en Madrid se acuerda de tener un familiar en el Hospital General, que así es como se llamaba. Habitaciones diáfanas, llenas de camas, condiciones pues no muy óptimas, y luego que como fue hospital casi 300 años, ¿cuál era la psiquiatría en el 1700 y pico? Pues básicamente encerrar a la persona en una habitación era un cautiverio. La psiquiatría no había avanzado como ahora. Te lo digo esto porque uno de los fantasmas que aparecen ahora, en época actual, cuando esto es museo, es el de un personaje que ha sido tildado como un loco, el famoso Ataulfo, que lo descubrieron unos vigilantes de seguridad. No olvidemos que en esos primeros 90 la Ouija estaba muy de moda. No hay que hacer la Ouija, por favor, pero ellos lo hicieron, y en ese contacto en la tabla salió Ataulfo, y daba un mensaje como un poco nefasto, como haciéndole una profecía a uno de esos vigilantes que tuvo un accidente en los días siguientes a tener esa sesión. Y ahí es donde entra, que a mí me lo ha contado más de una vez, el grupo EPTA. Y, por ejemplo, pues... Acabo de pasar a Aldo Linares, que luego claro. el programa. Sí, está firmando en estos momentos. Pues Sol Blanco Soler me ha contado más de una vez cómo acudieron a finales de los 80, a principios de los 90, y contactaron con diversas entidades, entre ellas este Ataulfo, que dijo ser un demente, un loco, y que había matado a 5 personas. Era un espíritu negativo que estaba por ahí dando vueltas, ¿no? Es un lugar muy cargado, donde cada vez que se hacen obras aparecen esqueletos. La propia Paloma Navarrete, que en paz descanse, señaló una pared y dijo su famosa frase de «aquí hay muertitos». Y cuando se picó en esa pared de pladura aparecieron 2 esqueletos que no eran cualquiera. Uno era una monja, porque ese hospital tuvo su zona atendida por religiosas, por las Hermanas de la Caridad, y el otro esqueleto era Bernardino de Obregón, el fundador de una congregación caritativa, algo así como monjes sacerdotes. Todo eso lo tenemos en el Reina Sofía, detrás de las paredes, pero los que trabajan allí, seguridad, limpieza, dicen que se les abren solos los grifos, que los ascensores funcionan sin que nadie le dé al botón. Es más, que esos ascensores de cristal, que se pueden ver desde fuera, a veces llevan a un pasajero fantasma. Cuando ya está el museo cerrado, ha habido gente que ha visto no que el ascensor se mueva solo, sino que se mueve con un hombre vestido con una bata blanca que parecería más un doctor que otra cosa, y quizá de otra época. Tenemos aquí compañeros también de seguridad. Habría que preguntarles a ellos si ven algunas cosas. Creo que en Prado del Rey hay unos cuantos. Saben cosas, sí. A mí me han contado. Casi para terminar, Álvaro, acaba de llegar también otro de los invitados que nos va... Qué maravilla, ¿eh? Cuánta gente buena. Qué bonito juntarnos todos para que... Pues sí. Señor. Daniel Landa me refería. El museo que más te ha llamado la atención... que no te... espera, antes de nada. Aquí en el Retiro está la única estatua, dicen. Yo creo que hay otra más en algún sitio, pero bueno, creo que he visto una en algún sitio. Haití, hay alguna. En Haití y en Benín, creo. En Haití sobre todo.
dedicada al diablo. Sí. Y parece que había una leyenda de que no estaba a 666 metros, ¿verdad? Mira, además te lo voy a hilar con un museo. Vale. El ángel caído, conocido por mucha gente, lo tenemos aquí a tiro de piedra, es una estatua que no es la única estatua dedicada ni al ángel caído ni al demonio en el mundo, pero tampoco hay muchísimas, y eso es curioso, no abundan. Es la más bonita, es la más singular, tiene una magia especial porque Ricardo Belver, el escultor, se inspiró para realizarla en un texto que también inspiró, atención, a Mary Shelley para crear Frankenstein, El paraíso perdido de John Milton. Bueno, pues tenemos una copia, un vaciado que se llama, una copia de la misma estatua en la Real Academia de San Fernando, que también es un capítulo del libro. Muy cerquita de la Puerta del Sol, la calle Alcalá, tenemos una copia exacta. Lo que pasa es que esa no tiene lo que tiene la del Retiro. Y es que el otro día pasaba por allí, miré en mi reloj a qué altitud estoy sobre el nivel del mar y fijaos qué cifra tan bonita me dio. 666 metros, 666. O sea que no es leyenda, lo que nos han dicho de que... No, dicen que... No, yo lo comprobé y tengo una foto. El ángel caído está a esa altitud. Vale, dime el museo que más te guste y nos vamos. Esto es como elegir a qué hijo quieres más, ¿verdad? Bueno, voy a decir uno diferente para que la gente lo conozca y que a lo mejor es un poco desconocido, el Museo del Romanticismo. Un museo que yo hubiera sido un gran romántico, de aquellos de vivir una vida intensa y luego dejar un bonito cadáver. Bueno, lo de bonito ya veríamos, pero el caso es que a mí me gusta mucho el movimiento del romanticismo, los autores, los pintores, la música. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, pues encontramos un saloncito dentro del Museo del Romanticismo que está dedicado al espiritismo, tan común en la época que vivió el movimiento del romanticismo. Y encontramos un ejemplo de una mesa parlante, de aquellas que se ponían las manos y se movía para un lado para decir sí, se movía para otro lado para decir no. Esa mesa parlante está ahí para indicar que fue una época muy fecunda para convocar a los espíritus, pero es que además, y esto me lo contó Sol Blanco Soler, en el Museo del Romanticismo hay fantasmas. Los trabajadores dicen que escuchan pasos, que ven huellas en el suelo y de alguien muy pequeñito, quizá de un niño. Y otros hablan del fantasma de una mujer vestida de blanco. Pues como siempre, Álvaro, ha sido un placer tenerte. ¿Haces rutas por Madrid también y vas a firmar libros? Sí, estoy firmando el martes que viene, el martes 2, en la Caseta 80, de 7 a 9 de la tarde-noche, y os espero a todos. Y si queréis veniros un día por ahí de ruta, pues en rutasmisteriosas.es. Yo te doy las gracias, Miguel, y me vas a permitir que haga una cosa terrible que no le gusta nada a Miguel, pedir un aplauso para él. No. Gracias. Lo siento, lo siento. Programa especial desde la Feria del Libro con más invitados que se acercan hoy. Gracias. Volvemos a Tenerife. El próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna. El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Solo una pregunta te hago, Pablo. Pablo Reichstein. Lo digo siempre bien, ¿no? Es verdad, pero bueno, espera que te van a colocar los auriculares. Ahora. Siempre lo pronuncias bien. Sí. Estoy acostumbrado a que la gente lo pronuncie como quiera. Reichstein. Sí. Vale. ¿Te apetece que hablemos un poco, luego te quedas y luego haces la demostración? Lo que tú quieras. Yo me adapto a lo que tú me digas. Este señor es un mentalista. Hace 2 años estábamos aquí también con no hacía tanto color, mucha más gente. No sé de qué estábamos hablando, de Egipto, creo. Sí. Y de repente salió la palabra serpiente. Y el tipo de esa bolsa que lleva, que no sé qué llevará ahí, sacó una serpiente que yo pensé que era de juguete. ¿Te acuerdas que la toqué? Sí. Y era una serpiente de verdad. Os pido un aplauso para él. Bueno, gracias. No hace falta. Ha hecho un libro, Cómo leer realmente los secretos de los mentalistas, hipnotistas y medium. Sí. Te vuelvo a preguntar, hablamos primero de esto y luego haces el tú. Me parece muy bien. Sí, sin problema. Pues hay una introducción que ofrecemos y preparaos lo que nos va a hacer este señor Lobo.
Otra de las visitas que tenemos en el programa es alguien que juega con nuestra mente. En el canal Rubén 100 encontramos algunas claves. Siempre digo que es una mezcla entre magia, técnicas de ilusionismo, psicología y sugestión. También porque el espectáculo tiene una parte de... Siempre hago una parte de hipnosis, de sugestión, entonces esos tres elementos están ahí, interactúan entre ellos, a veces se usa más de uno, más de otro, y es obvio que se puede generar esa ilusión de que sé lo que piensas, sé lo que vas a pensar, sé lo que vas a decidir. Puedes adivinar lo que piensa otra persona entre el público, ese tipo de... En todas estas afirmaciones, tratemos de averiguarlo. ¿Tú, Pablo, puedes hacer todo eso? Bueno, intento acercarme y recrearme. De hecho, he tocado todos los puntos que suelo hacer en mi carrera artística. Empecé con técnicas de mentalismo. Espera, eres un artista, entonces no tienes poderes. Bueno, es que yo creo que el arte es un gran poder. Y los artistas tienen un gran poder. Tenéis poderes, sí, vale. Vale. De hecho... ¿Empezaste como mentalista, decías? Sí, empecé como mentalista, haciendo... Pero todo, si nos vamos más al fondo, a la raíz, yo cuando era pequeño tenía una tía que me echaba las cartas del tarot y siempre salía la carta del mago. Y yo le preguntaba, ¿por qué sale la carta del mago? Y ella me decía, porque tú eres el mago, Pablo. Y eso de alguna forma me condicionó. Me han interesado mucho todo este tipo de experiencias y después fui, no por el ilusionismo, sino por el mentalismo, eso que son lecturas mentales, etcétera, etcétera. Después empecé a profundizar en la hipnosis, porque me di cuenta que mucho de ese mentalismo se basaba en la sugestión. Después tienes a un invitado que es Jorge Astiaro, que es un buen amigo, en el que también él se ha especializado más en hipnosis. Yo pasé por el mentalismo, después por la hipnosis, en medio estuve profundizando en el lenguaje no verbal. Me metí en un instituto de psicografología para analizar las firmas. En este libro hablo de todo eso, toda esa carrera. Y por último, lo que desde la pandemia yo creo que ha vuelto a emerger, que es la mediumnidad. En España tenemos un gran referente, que es Aldo Linares. Como decía, lo acabo de ver pasar por ahí, vendrá luego dentro de un ratito al programa. Y hay un montón de gente que cada día está confesando que son capaces de conectar. Sí, conectar, eso es lo que parece. Y ¿Cómo eso que es lo que parece? Lo que parece porque, bueno, como tú has dicho, parece que están conectando, ¿no? Conectan. A veces la mediumnidad y sobre todo como lo ve Aldo, ¿no? Justamente es estar con, primero, una sensibilidad especial. En el caso de Aldo es una persona especialmente sensitiva. Y a veces dejarte guiar o no trabajar tanto mentalmente con la parte racional, sino con lo irracional, con las sensaciones, con las emociones o con los presentimientos. En este libro, Cómo leer mentes, mi libro, hablo de todo eso justamente. Y empiezo, y aparte creo que en todo momento ha sido una línea. Cuando hablaba con la editorial, yo decía, no quiero que sea un libro de trucos. No me interesan los trucos. A mí nunca me han gustado los trucos. De técnicas, pero además también no... O sea, yo aquí no voy a quitarle la máscara a Uri Geller, por ejemplo. Ramos Pereira decía algo así, que no hacía falta matar al ratoncito Pérez, ¿de acuerdo? Uri Geller es el famoso psíquico que doblaba cucharas con la mente. Hay algo mucho más poderoso que hoy en día nos vamos dando cuenta, y es el poder del símbolo. En la magia del caos, una técnica que tiene más que ver con la magia ritual en el siglo pasado, en la magia del caos se habla de que cuando se recrea un acto, aunque sea teatral, aunque sea perfórmico, se está recreando de verdad. Y en ese momento tú estás haciendo un acto real, estás haciendo un acto que puede transformar, que tiene un poder que ni tú mismo lo sabes. De hecho, en la hipnosis, y por eso también he profundizado y por eso aquí en este libro pues están todas esas ramas. Con la hipnosis te das cuenta de que lo que tú te dices, lo que tú te vas planteando, es lo que vas creando. Vamos a hablar luego con Jorge. Con Jorge. En este libro también abordo, desde una forma casi neurocientífica, lo que es la magia del caos. ¿Qué es la magia del caos? La magia del caos, mira... Y deja de hablar de tu libro ya. Sí, deja de libro. La magia del caos... Me he puesto como un vendedor, ¿no? Aquí con el libro estaba con todo... Yo venía a hablar de mi libro. No, pero sí que es verdad que es que lo tengo como poco como guía, porque realmente... Además es tu primer libro, ¿no? Es mi primer libro. Por eso sí. estás tan contento con él. Estoy tan orgulloso, estoy como el primer niño, me imagino. Fíjate que lo que pasa además es que... la magia del caos. La magia del caos.
En el siglo pasado se empiezan, después de Aleister Crowley, que es un mago ceremonial negro, se empiezan a retomar doctrinas filosóficas que tienen más que ver con la filosofía, incluso con la forma de encarar el mundo y la vida. Y en los años 60 y 70 empiezan a surgir magos ceremoniales que hablan también del caos y que de pronto ellos empiezan a utilizar técnicas que se también utilizó al principio del siglo. Por ejemplo, un discípulo de Crowley fue Osman Spare, que hacía lo que se llaman sigilos. Un sigilo es hacer unos dibujos que tienen un simbolismo para ti, y ese símbolo tú lo integras y, en teoría, con esos sigilos, yo lo he hecho a veces, puedes conseguir y acercarte a objetivos. El sigilo, por ejemplo, que es esa técnica de la magia del caos, consiste en escribir una afirmación. Tengo mucho dinero, podría ser una. Estoy sano y fuerte, tal. Una afirmación en presente, quedarte con las letras, una serie de letras, y con esas letras hacer un dibujo. Por eso fíjate que está muy cerca del arte también, que hablábamos antes. Se hace un dibujo, y ese dibujo, dependiendo de qué se puede hacer con ese, lo puedes quemar, lo puedes transformar, lo puedes tatuar. ¿Y eso puede llegar a hacerse realidad? Y se hace realidad. Es una forma de hacer realidad cosas, de marcarlo en nuestra mente inconsciente. Aquí entra un poco la neurociencia también, y aquí entra un poco los patrones de afirmaciones, qué pasa cuando una persona repite cosas, qué pasa cuando se olvidan, cómo se queda la mente subconsciente trabajando con ciertos elementos. ¿Puedes leer mentes tú? No te había visto tanto tatuaje de último. Nunca. Es que te voy a contar una cosa. Nunca. Siempre voy. Como he salido del armario de la mediunidad, por último, he salido también del armario de las chaquetas. Y fíjate que justamente yo creo que tengo que representar un arquetipo. El arquetipo, por eso nunca enseño mis tatuajes, porque creo que eso pueden alejar a las personas del arquetipo. Pero en este momento en el que estoy un poco salido del armario con varios temas, me parecía interesante también decir, podría hoy, con 30 y pico grados que estamos, podría venir con mi chaqueta como hago siempre, sin tatuajes. Hubieras pasado calor. Pero he dicho, no lo voy a hacer. Joder, estás muy bien así. Sí. Vale, ¿puedes leer mentes? ¿Puedes hacer una prueba con el público que tenemos aquí? ¿Qué te parece si nos adelantamos incluso y más que leer mentes, yo ya he estado hablando y diciendo cosas, y estoy convencido que varias personas han captado mensajes? Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Yo no voy a ser el que lea la mente, van a ser ellos los que lean la mente. ¿Sí? Y vamos a utilizar el libro, si te parece bien, aunque yo no voy a hablar de él más. Vale, sí. Hay una dedicatoria simplemente que tiene que ver con eso, una dedicatoria, y voy a coger... ¿Te damos el micrófono este anillo? inalámbrico? No hace falta, de momento no hace falta. Te voy a dar yo a ti este anillo. Porque tú vas... ¿Es de oro o es de oro, sí. Pero además te voy a decir que hagas lo siguiente. ¿De oro bueno? Es de oro bueno. Vale. Fíjate, vamos a ir a depender de lo que digan las personas del público. Yo te voy a pedir que en ese momento que tú pongas el anillo en la página que te indiquen varias personas, para que no sea no solamente una. Porque alguien podría pensar, a lo mejor es que o son compinches o son amigos. Entonces, quiero que tú, Miguel, seas quien elijas a alguien al azar y que le pidas un número del 1 al 9. O del 0 al 9, venga, vamos a hacerlo más complejo. 1, 2, 3, cuarta fila, que el señor que está mirando por ahí, con barbita blanca. Y se acerca con el micrófono. Por ahí. Una más. Por ahí. Eso es. Vale. Un número del 0 al 9. El 9. El 9. Muy bien. Miguel, te voy a pedir que cojas el libro. Vamos a la página 9, pero un número más, porque si hubiese... Dime otra persona para que... Hay 300 páginas. Miguel, digo tú otro número más. El fondo del todo, el último que esté por ahí al fondo. O la última. Ya lo... El 4. El 4, o sea, sería 94. 94. ¿Tengo que ir a la página 94? Sí, y pon el anillo en la página 94. Un momentito. 93, 94. ¿Lo pongo dentro? Sí, donde quieras. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Enséñalo para que vea que son todas páginas diferentes y que son todos números diferentes, exactamente. Supongo que lo veis, evidentemente cada uno tiene un número. 94 sería esta, ¿no? Entonces, ¿o cuál quieres? ¿Esta 94. O esta? Esta. Fíjate, yo voy a ir pasando el anillo y tú me vas a decir donde quieras que pare y yo voy a parar. Para. Aquí. ¿Qué palabra queda justo en medio? Momento. Momento. Puedes apuntarlo, memorizar esta palabra. Momento. Momento. Miguel. ¿Tengo que seguir o...? No, yo he traído aquí este libro para ti.
Sí. Ha sido tan rápido, tan directo, que sería imposible. Aquí no ha habido truco. 2 personas y Miguel. Y un libro en tu mano, con una dedicatoria. He visto que la escribías antes ahí abajo. Antes de empezar, exactamente. Sí. Antes de empezar he escrito algo. Tú has visto, no me he vuelto a escribir nada. No he vuelto a tocar nada. Ha estado aquí en tus manos el libro. ¿Puedes, por favor, abrir el libro y leer qué pone? En el momento. Un aplauso, ¿no?, para este señor. No te insulto porque estamos en directo. ¿Cómo lo haces? Es un misterio. Mi causa es un misterio, dentro de otro misterio. De hecho, a mí lo que me parece bonito de todo esto es el símbolo, el poder del símbolo, el misterio. Es lo que... Los trucos te bajan a tierra, el misterio es lo que eleva. Déjame que salude, que tenemos también a Alejandro Mohamed Pereira, el director del aeropuerto. No le vamos simplemente a saludarle. Te estamos saludando, está aquí con nosotros. Uno de los aeropuertos más increíbles que tenemos en España, desconocido, el aeropuerto de Teruel. Ese señor es el creador de todo ello. Gracias por venir a vernos por aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Maite Navales, la autora del libro La Ahorcada y una película. Está por ahí, levántate que te vea, Maite. Ha venido un montón de gente a vernos, un montón de gente bonita. Gracias. ¿Tienes algo más preparado? Tengo todavía 4 o 5 minutos. Yo he puesto con esto, si quieres podemos hablar del libro, ¿no? Del libro no, pero del tema del libro, sí, es que es muy interesante, no quiero que sea como forzado, pero es que justamente en este libro toco también análisis grafológicos que han estado muy en tendencia. Tenemos como contraposición 2 tipos de letras de criminales. Sabes que en nuestro club, Medium Club, que hemos hablado de él muchas veces, tenemos una carta original de Charles Manson. La compramos en una subasta para yo y mi equipo, con Macarena Arnaz, que también trabaja como psicografóloga, somos los 2 formados en el mismo instituto, hacemos análisis grafológicos. Compramos la carta original en una subasta de Manson y en la última época ha pasado algo además también curioso que menciono en el libro, y es que como psicografólogo, ya no como mentalista ni como sensitivo, como psicografólogo, me llamaron para trabajar, analizar a nivel psicografológico las cartas de José Bretón, desde la cárcel, con el autor del libro, Luis G. Martín. Es un tema polémico porque, como sabéis, el libro no llegó a salir finalmente porque hubo una polémica. Sí. Yo creo que la intención ni mucho menos era dar voz a un asesino, a un criminal, sino justamente era intentar de alguna forma, desde una perspectiva periodística, entender. Y a mí tuve el encargo de analizar las cartas. ¿Qué descubriste ahí? Lo que descubrí y sobre todo lo de cómo las viví yo, ¿no? Cuando me hicieron el encargo, tener ese material, y yo, que soy una persona que creo que con su propio papel, igual que la de Manson, ¿no?, que considero que puede tener pues fíjate qué tipo de energía puede tener ese tipo de cartas. Estuvo en mi despacho durante una semana porque no me atrevía a acercarme a leerlas, me daba pánico leerlas. Y cuando empecé a profundizar en ellas, y te pongo el caso de Manson y de José Bretón, porque son 2 personajes criminales, y la diferencia que hay tan brutal, tan abismal, y es que la letra de Charles Manson es una letra salvaje. ¿Cómo es él? Se le puede ver, se le ve venir. Es una letra con grandes crestas que se llaman grafología, la parte de abajo, pies, la parte de abajo, de arriba y de abajo, que suben y bajan, dibujos, la postdata está arriba del todo, letras más grandes, más pequeñas, dibujos en medio. Y en cambio la de José Bretón es una letra fría, que tú podrías ver y que pasaría totalmente desapercibido, como su figura, que es un poco lo más peligroso. Y esto es a mí lo que me parece, es lo que más rescato. Esa gente que pasa desapercibida, que ves y que podría ser una letra de un estudiante perfectamente modélico, que no puedes ver ningún tipo de emoción. Fíjate todo lo que hay. Tremendo. Exactamente. ¿Tienes alguna otra cosa para hacer antes de marcharnos? No tengo más experiencias. ¿Seguro? Seguro. Pero podemos intentar. ¿Quieres que intentemos algo? Claro. Venga, vamos a intentar. Si tenemos algo. Creo que nos vamos a ir a vamos otro a hacer. sitio increíble. Vamos, mira. Es que yo temo estas cositas. No hay otra serpiente. Yo temo, sí, porque igual saca serpientes o vete a saber qué puedes sacar de... Vale, mira, vamos a sacar... sacar... El libro es mío ya, ¿eh? El libro es tuyo, exactamente. Luego te pongo el nombre porque estás antes en el momento. Ponemos un poquito de musiquita y vemos a ver qué... Estás con las cartas Zener, que son esas cartas que tienen cuadrado, estrella, exactamente. círculo... Porque vamos a hacer un experimento. Quiero que hagamos un experimento
para ver... A ver... Otra vez, a mí me gusta, sabes que soy muy interactivo con las personas que están aquí, pero también las personas que están en casa. Los símbolos Zener los inventó el doctor J.B. Rhine en los años 20 para testar las habilidades telepáticas con Carl Zener. J.B. Rhine con Carl Zener. Yo te he dado a ti 5, yo también tengo 5 aquí. Son la estrella, vamos a repetir, son iguales. La estrella, el círculo, el cuadrado, las ondas y la cruz. Son todas diferentes, 5. Yo voy a empezar, y voy a intentar empezar, ya que hemos antes sugestionado de alguna forma al público, vamos a intentar seguir, que participen, que puedan desarrollar esa habilidad telepática, de alguna forma. Yo voy a poner un símbolo aquí, y yo siempre voy a poner primero un símbolo. Ahora te voy a pedir que pongas, Miguel, otro símbolo aquí al lado, el que tú quieras. Recordar que yo siempre pongo primero un símbolo. El que tú quieras lo pones boca abajo. Las he traído en grande para que todos podáis verlas. Eso es. Hemos puesto 2 cartas en la mesa, una él, otra yo. ¿Tú la que has querido, verdad? Sí. Ni la he mirado. ¿Ni la has mirado? Ha sido tu intuición. Has cogido, has pasado la mano y ha sido tu intuición. Sí. Ay, fabuloso. Fijaos en esto. Yo he intentado de alguna forma crear una conexión. No contigo. ¿Tú crees que va a ser la misma? Sería... Yo soy muy directo siempre. Vamos a ver. Pero antes de nada, ¿qué símbolo llega a pensar? ¿Qué símbolo llega a vuestra mente? Pensarlo. No hace falta que contestéis, sino que simplemente lo penséis. Porque también ha empezado a llegar hacia vosotros. Vamos a levantarlas a la vez. La tuya y la mía. No he tocado nada. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Puras habilidades telepáticas. ¿A cuánta gente le ha llegado el símbolo de las ondas que levante la mano? Ondas. Por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien, muchas gracias. Un montón de gente sabía que eran las ondas. Un aplauso para este señor. Pues como siempre, Pablo Rajensen. Ha sido un placer. Ha sido un placer, Miguel, como siempre. Forma de contacto contigo, porque si quieren saber más de este libro, ¿Cómo leer mentes? Está en Amazon, es de la editorial Luciérnaga, de Planeta. Está en todas las tiendas, en vuestra librería cercana, en Amazon, FNAC, Corte Inglés, etcétera. Eres un tipo muy sorprendente. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí, Miguel, como siempre. Muchas gracias, mil gracias. Gracias a ti. Gracias. Seguimos en este programa especial que estamos haciendo desde la Feria del Libro. Radio Nacional de España, la radio por delante. Premio Rey Jaume I de Protección del Medio Ambiente, de Nuevas Tecnologías. Los premios Rey Jaume I nos llevan de nuevo hasta Valencia. De Economía. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Este fin de semana en la Fundación Bancaja. No es un día cualquiera. Allí estaremos. A partir de las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos con más misterios en este programa especial que estamos haciendo hoy desde la Feria del Libro. Vamos a ofrecer una nueva introducción para dar paso a otro invitado que nos llega con más misterios de un lugar cercano, pero ya veréis que es sorprendente. Un nuevo invitado especial llega al programa con más respuestas a los enigmas de nuestro país. En esta ocasión, misterios de un lugar cercano a Madrid, que forma parte de nuestra historia más gloriosa. En su canal Andonosti nos adelanta alguna información de este enclave, concretamente de la casa donde nació Miguel de Cervantes. Esta casa también esconde un misterio. Se cuenta que pueda existir un manuscrito de Cervantes que nunca antes haya visto la luz
¿Y dónde está el manuscrito? Es la pregunta que todos quisiéramos contestar, y es que hay muchos documentos que afirman que este se encuentra en los pasadizos secretos que pueda tener la vivienda por debajo. También hay gente que habla de que existen puertas tras ciertos armarios que comunican con habitaciones que no se han descubierto todavía. Es tan solo uno de los misterios de Alcalá de Henares. Hay más, muchos más. Y nuestro invitado viene para desvelárnoslos. Invitado que es Gonzalo Gómez García, doctor en Historia con premio extraordinario y máster en Egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí le tenemos un aplauso para él, un placer tenerte con nosotros. Aparte de saber casi todo lo que se puede saber sobre Egipto, escribiste un libro, ¿era tu primer libro? Ese fue mi primer libro. Alcalá mágica y heterodoxa. Sí, mi primer libro. Sí. ¿Has oído lo que decía? Sí. Alcalá, parece que no tiene nada. Bueno, evidentemente hay mucha historia, pero tenemos 3 o 4 minutitos y luego seguimos en la segunda hora. Muy bien. El misterio que más te ha llamado la atención de Alcalá de Henares. Han estado los templarios, han estado los judíos. Han estado los judíos, han estado los moriscos, los templarios, la magia de la geometría, ha habido un arzobispo alquimista, el barzo arzobispal, la Inquisición, los misterios en torno a Cervantes, hospitales, fenómenos paranormales. ¿De todo? Todo. Es una ciudad con 2000 años que tiene de todo. ¿La primera universidad de España? En el Renacimiento. La primera universidad del Renacimiento, la primera fue Valencia históricamente. Para que nos pongas un poco a tono algún misterio que te haya llamado la atención. ¿O es realmente lo que decíamos en esa introducción, que todavía en la casa de Cervantes se piensa que puede haber pasadizos todavía, sitios? A ver, es muy curioso porque la casa de Cervantes está en plena judería. La calle mayor de Alcalá de Henares es la calle mayor de la judería, y a ambos lados la judería eran patios de vecinos en donde se agrupaban casas. Entonces, la casa actual de Cervantes, que se levantó en los años 60, dejó en la parte escondida, la parte subterránea, ciertos túneles que conectaban esa judería y esas casas por dentro, porque iban conectándose ellos. Por normativa, los judíos tenían que tener las casas cerradas por la noche, esos patios de casas, esos corrales, ¿no? Pero ellos, evidentemente, lo burlaban con ciertos túneles que se conservan. Entonces, parece ser, que hay que verlo, que esos túneles se conservan en la casa de Cervantes, en la que vivió Cervantes, en plena judería. Déjame que diga alguno de los que están... Si queréis aprovechar esos 4 o 5 sentitos que hay, si estáis cansaditos, si luego vienen invitados, pero aprovecharlo ahora. No me gusta que estéis de pie ahí pasando calor, ¿eh? ¿Vale? Tomar asiento. Misterio, dime el que quieras. Luego vamos a hablar de fantasmas, porque no sabía que había tantos. Bueno, sé que hay muchos fantasmas por muchos sitios, pero en la Alcalá de Henares no sabía que había tantos. Bueno, ya sabes que en Egipto tú sabes que en Egipto se escribían cartas a los muertos. Sí. O sea, era muy habitual, ¿no? Y como ha dicho Pablo, además, cuando tú hacías algo no era simbólico, sino que... eso tenía una fuerza tremenda. Tenía una fuerza tremenda si tú lo ejecutabas, ¿no? Un misterio que me llama muchísimo la atención, un altar que hay en la Magistral, en el este, con una estrella de 5 puntos. ¿Qué es la Magistral? La Magistral es la Catedral Magistral, solo hay una en España, con ese título. ¿Sí? Que estaba vinculado con la Universidad, Magíster. Bueno, pues tiene una girola, y en la girola tiene un altar, y en el altar tiene una cariátide con una estrella de 5 puntas. Y encima de la estrella de 5 puntas, una diosa Cibeles. Todo esto en un templo cristiano. ¿Qué significa todo eso? Está dentro de la geometría sagrada. ¿Sí? Sí, es un lugar muy especial. Luego hablaremos de la geometría sagrada. Un minutito nos queda más o menos. Los judíos hacían muchas rituales de magia. Sí. Y además supongo que serían secretos, ¿no? Porque si no les daría leña. Y una historia muy interesante es que cuando se entrevista a los reyes católicos con Colón, que fue la primera vez en Alcalá de Henares, en 1486, hubo un judío, Isaac Abravanel, que era el que recaudaba los impuestos a los reyes católicos, que vivió en la calle Mayor, en el corral de la sinagoga, y que practicaba la nigromancia. Aparte de recaudar impuestos a los reyes católicos y ser un gran rabino, practicaba la nigromancia, magia con los muertos. ¿Lo hacía a menudo? Claro, era muy habitual. Era una magia muy habitual. La Edad Media. Los judíos. ¿Y los cristianos hacían también sus cosas? A ver, los moriscos desde luego. Y los moriscos, por supuesto, ¿no? Había una magia morisca, que era una magia que estaba mezclada con la medicina, una folk medicina, ¿no? Pero que se practicaba la magia. Y en el cristianismo, como todavía no había llegado el Concilio de Trento, pues
pues era un entorno un poco viscoso. No se sabía muy bien lo que era magia, lo que era heterodoxo, lo que era ortodoxo, y se practicaba la magia en el cristianismo. Te pregunto en 30 segundos, ¿sigue conservándose todavía eso por ahí? Sí. ¿En Alcalá de Henares? Sí. Sí. Sí, sí. Y a 20 minutos de Madrid. Ahora no lo cuentas. Hemos de hacer una pausa, llegan los servicios informativos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Estamos realizando este programa especial desde la Feria del Libro, pasando un poquito de calor y con un montón de amigos que han venido a vernos. Después va a haber todavía más extrañas historias. Viene uno de los documentalistas, el mejor viajero yo creo que hay en este país nuestro, y además alguien que nos va a enseñar trucos de hipnosis, un programa para no perdérselo. Redes sociales abiertas, Blanco Radio René. No os vayáis, que volvemos enseguida. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa, esta emisión especial que estamos haciendo desde la Feria del Libro de Madrid, con un montón de amigos que han venido a vernos, una tarde súper calurosa. Os doy las gracias por estar aquí. Mi aplauso es ahora para vosotros. Gracias, gracias, gracias. Nos queda todavía mucho para tratar. Hay un invitado que nos va a contar algunos misterios de Alcalá de Henares y quizá de la geometría sagrada. Viene Daniel Landa. No os perdáis eso. Y luego tenemos a uno de los mejores hipnotizadores del mundo, Jorge Astiaro, que está hipnotizado leyendo el libro de Pablo. No te digo nada. Blanco Radio René, por si queréis entrar en nuestras redes sociales. Y recordaros, dentro de 2 semanas vamos a estar el día 13 de junio en las Islas Canarias, en el Teatro Leal de La Laguna, con un montón de invitados especiales, con un programa que no debéis de perderos. Todavía hay posibilidad de que vengáis. Más información en Teatro Leal o en el Ayuntamiento de La Laguna. Y seguimos todavía un poquito en Alcalá de Henares con Gonzalo Gómez García. Me decías que los judíos, los cristianos, templarios también ha habido en Alcalá. Yo no había escuchado nunca nada de esto, de que hubieran estado templarios. Déjame que diga de nuevo, doctor en historia con premio extraordinario, máster en egiptología. Sí, es un tío que sabe mucho. Bueno, los templarios. Los templarios es que es curioso porque cerca de Alcalá de Henares está lo que queda del castillo de Santorcaz, que fue un castillo templario. Y hubo un personaje en el siglo XIX, que el siglo XIX es tan ecléctico, que cogió parte de ese castillo y lo instaló dentro de un palacete que está en Alcalá de Henares, que se llama el Palacio Laredo, que está en el Paseo de la Estación. Entonces, restos del castillo, del salón principal del castillo templario, en el salón original de los templarios, en el Palacio Laredo de Alcalá de Henares. Y parece ser que uno de los lugares que ellos participaron fue dentro de la fortaleza del Palacio Arzobispal. Hoy en día es un palacio episcopal, pero fue fortaleza, y los templarios estuvieron ayudando en la reconstrucción. Yo no sabía nada de que los templarios habían estado ahí. Sí. Vamos a lugares encantados, ¿te parece? Sí. ¿Cuál es el lugar más encantado que tú crees que hay en Alcalá de Henares? Bueno, pues para no perdérselo. Te voy a decir uno principal que es exterior, no hace falta entrar ni pedir permisos, que se llama Callejón del Hospital. El Callejón del Hospital es incluso tenebroso a las 12 de la mañana del mes dentro de un día del mes de agosto, soleado. Es a las 12 de la mañana es tenebroso. Tremendo, porque tiene cerca casas de brujas, un convento, antiguo convento de frailes franciscanos, donde en ese callejón tenían el cementerio, luego pasó a ser hospital militar, lo que pasa en los hospitales, como nos contaba al principio Álvaro. Ese Callejón del Hospital es potente energéticamente, sí. Un lugar de fenómenos paranormales, un lugar energético. Y luego te diré otro, que es el Corral de la Sinagoga. El Corral de la Sinagoga que hablábamos antes, donde vivió Isaac Abravanel, el que practicaba la magia, la nigromancia, que también está abierto 24 horas. Se accede desde la calle Mayor, es un corral que ahora está lleno de restauración. Y precisamente uno de los sitios de restauración es la antigua sinagoga, y también es un sitio bastante mágico con fenómenos paranormales. ¿Tú has visto cosas ahí cuando has ido? En el Callejón del Hospital, sí. ¿Qué has visto? El Callejón del Hospital
siempre hay sombras. Y de hecho yo me fui con un aparato de lectura electromagnética y leí varias lecturas electromagnéticas. Y también he ido con gente que tiene más disposición, más sensibilidad y ven todavía caras de muertos en ese callejón del hospital. Sí, y huele todavía a muerto. Hay una niña en un parking, creo, ¿no? Hay una niña en un parking, sí. ¿Se perdió o que se quedó por allí? En el parking de Alcampo. ¿Se lo olvidaron los padres o...? Bueno, curioso, porque cuando estaban construyendo el Alcampo de la dehesa, toda esa estructura, fueron los arqueólogos porque había un antiguo castro celta ahí. Tuvieron que paralizarlo, documentarlo y luego evidentemente eso se destruyó. Y en ese mismo lugar es donde está el actual parking del centro comercial La Dehesa, en Alcampo, también en el exterior, se puede acceder, y ha habido vistas de una niña, sí. ¿Cómo es la niñita? Una niña pequeña con un simple vestido. Sí, una niña que corretea con un simple vestido y que llora además, y que, bueno, hay gente que incluso se preocupa o que llama a un vigilante diciendo que hay una persona, hay una niña que está sola y bueno, los vigilantes han tenido muchas veces algunos sustos, sí. ¿Sí? Sí. Es una niña que está... Una niña que luego desaparece. ¿Fallecida? Fallecida, sí. Esto pasa incluso, por ejemplo, el convento de las Bernardas, que ya no están, pero es una iglesia que está abierta, que tiene la mayor cúpula ovalada de España. Bueno, pues hay todavía una monja que se aparece y que la gente cuando la ve piensa que es una monja de verdad, y que incluso la habla, o que la monja quiere usted un vaso de agua, y absolutamente nada. Las monjas se fueron en el año 2000. Sí. Hay un Cristo, el Cristo de la Luz, que creo que también da guerra, ¿no? El Cristo de la Luz, que se llama así precisamente porque delante del Cristo de la Luz, y llegaron a hacer una foto, cuando se colocó, es un Cristo resucitado, es curioso, porque es un Cristo resucitado pintado en una cruz. Es decir, está saliendo de la cruz, ¿no? Pero está pintado en la madera, una gran madera. Bueno, pues cuando se estaba instalando, esto está en el Zulema, en la parroquia del Zulema. Cuando se estaba instalando esta gran cruz, con el Cristo pintado saliendo de la cruz, resucitando, apareció un orbe enorme, gigantesco, una luz potente, que llegaron incluso a hacer una foto, insisto, y desde entonces se llama el Cristo de la Luz, porque era el Cristo de la Resurrección y el Cristo de la Luz. Se quedó por ese orbe, esa gran bola energética. ¿Lo vio mucha gente? Sí, lo vio gente y testimoniaron. Probablemente una bola de plasma. ¿De plasma? Probablemente. Vale. Sé que hicieron allí alguien que ha estado en nuestro programa, un exorcismo que fue tremendo. Sí. En la parroquia de Zulema. En la parroquia del Zulema, sí. La parroquia del Zulema. Ha habido exorcismos, ha habido varios. En varios lugares de Alcalá de Henares, incluso en el hospital, y el famoso exorcista, y también en la parroquia del Zulema, en Los Bajos, la parroquia del Zulema. Duró mucho tiempo ese demonio. Ese exorcismo y ese demonio hasta que... Varios meses. Sí. Ese fue complicado, sí. El del Zulema fue complicado, de varios meses. Bueno, parece ser que en la parte histórica de Alcalá de Henares todavía se conserva como un genio del lugar, ¿no? Se dice el genius loci en latín, es decir, el genio del lugar que protege el lugar. Entonces, cuando uno entra en el centro histórico de Alcalá de Henares, dentro del antiguo recinto murallado, dentro de las murallas, se nota una energía especial, ¿no? Eso es en el resto de las ciudades que no tienen ese centro histórico, y ese genio del lugar protege también, en cierto modo, con esa lucha que hay, como en Egipto, ¿no? La lucha del orden y el caos, fundamental también, pero protege de que no se vaya de madre los demonios. Vale. Hay una cárcel también, la cárcel La Galera, que creo que es otro de los lugares. Es terrible, ¿no? La cárcel de La Galera, que está justo detrás del Parador, que fue cárcel de mujeres. El Parador fue cárcel de hombres, el cárcel de mujeres, La Garena, y tiene unos fenómenos paranormales terribles. Hoy en día yo creo que es el lugar que más se te ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Se puede entrar fácilmente? No se puede entrar fácilmente, pero sí, desde fuera sí se puede ver. Y en la iglesia, que es lo que se conserva, el antiguo convento de Carmelitas, porque luego el convento se tiró y se hizo una gran estructura de cárcel, pero la iglesia de los Carmelitas, capilla de la cárcel, es teatro universitario. Entonces, cuando se hacen obras de teatro universitario se puede acceder. Ahí a mí me han contado actores que es imposible concentrarse, técnicos de sonido que cuando se quedan desmontando escuchan ruidos y gritos dentro de las celdas y no hay nadie porque está totalmente cerrado. Chirríos de puertas, gritos
porque no se puede controlar. La gente, empleados de limpieza de la Universidad de Alcalá me han contado que no quieren ir allí a limpiar, ¿no? Porque es un lugar bastante tétrico, en la cárcel de la Galera. Hoy teatro universitario. ¿Tú has hecho guías por Alcalá para...? Sí, yo cuando empecé, ahora es porque estoy en Egipto, yo cuando empecé hacía guías, visitas de Alcalá Mágica, sí. ¿Nos harías algún día alguna? Sí, claro. Vale, casi terminando. Daniel Landa está ya con nosotros. Dos cositas. No solamente estás en Alcalá de Henares, eres un especialista en Egipto. El fenómeno que te haya llamado más la atención en cualquier parte del mundo, y dos retazos sobre geometría sagrada para que nos diga lo que estáis haciendo ahora. El fenómeno que más me llama la atención es la facilidad que tenemos todos para conectar con el más allá y con la divinidad. Y los antiguos nos lo han dejado a huevo. ¿Te quedas tan tranquilo? Sí, sí, claro. Lo tenemos a huevo. Sin embargo, yo creo que es muy difícil, ¿no? Mira, hay un partido... Gana no sé quién y salen todos a la calle. ¿Cómo conectamos en medio de un partido de que ha ganado el Atlético, el Real Madrid o el Barcelona, o vete a saber tú el PSG, con la divinidad? Es muy fácil, es abstraerse de toda la gran información que tenemos a nuestro alrededor. No, eso sí que es difícil. Eso es lo complicado. Y la otra parte, la geometría sagrada, que me preguntabas. Bueno, la geometría sagrada es muy importante. Claro, la geometría sagrada la conocemos en teoría, pero nosotros trabajamos, que se puede conocer en el Templo de la Historia, la página web, o en Instagram, el Templo de la Historia, trabajamos la geometría sagrada como a través del conocimiento y luego del canto. Es decir, nosotros trabajamos, Magda Hoyos y yo trabajamos en ese proyecto en el que ayudamos a vivir la geometría sagrada. No es que te la cuenten y qué bonito y no sé qué, me voy a mi casa y me compro un libro de geometría sagrada. No, vívela, porque los edificios estaban hechos para vivirlos. Primero con conocimiento y luego con la elevación de ese conocimiento a través del canto, porque el canto hace que el edificio hable. Entonces la geometría sagrada te habla y te transforma. En el Templo de la Historia. Forma de contacto ahora me lo dices de nuevo. ¿Forma de contacto? En el Templo de la Historia. Pido un aplauso para González Gómez García. Yo me apunto a ir a una de esas cosas. ¿Cuándo? Muchas gracias. Tenemos un evento de geometría sagrada en Santa María de Huerta. Vivimos 4 días dentro del monasterio. Es un monasterio espectacular para vivirlo desde dentro, del 18 al 21 de junio. 4 días. 28 al 21 de junio. Vale, y luego el Lérganes. En Lierganes. Ese me apunto yo y a ver si puedo ir a Santa María. ¿De Cantabria? Tengo muchas ganas de ir a conventos. El otro día tuvimos a un padre prior en Teruel y me ha apuntado a ese convento. Tengo que ir al convento porque estoy siendo un poco tras últimamente, a ver si conecto con la divinidad. Gracias. Gonzalo, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Volvemos a Tenerife. El próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna. El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Y seguimos con más invitados que llegan al programa. Como os decía antes cuando estábamos en el intermedio, yo creo que es uno de los directores de documentales que mejores documentales hace, no solamente en España, en Europa, sino en el mundo. Es Daniel Landa, para el que os pido un aplauso. Muchas gracias. ¿Cuántos documentales? Pero deja que ponga una introducción. Claro, ¿vale? Que sí. Y me cuentas cosas. Venga, va. Y luego os adelanto, hemos extractado, gracias a él, algo que a mí en su día me llamó mucho la atención, un audio de 4, queríamos haber puesto el vídeo, pero un serie de cuestiones de 4 minutos y pico, sí, que creo que tenemos que acordarnos de eso que ha pasado. Pero entramos en esa introducción. Más invitados nos acompañan en nuestro programa de hoy. Esta es una pista que os damos. Sin embargo, en estas orillas es posible tener encuentros diferentes. Es una mamá cocodrilo.
Hay que extremar las precauciones porque en estos momentos está desovando, pero ver de cerca estos reptiles es una experiencia única. Se veía venir. Pero hay gente que sabe escarmentar y otros que no. Va a ser mejor que sigamos camino. Un retazo de la serie Un Mundo Aparte. Y su creador no escarmienta. Quiere seguir viajando por el planeta para enseñarnos otras formas de vida, de ser y de sentir. Hoy nos visita de nuevo para abrirnos los ojos hacia esos otros mundos aparte. Fíjate lo que tengo aquí escrito, que lo he escrito hace un ratito, ¿no? Es uno de los directores de documentales con más sensibilidad y destreza para mostrarnos el mundo. Autor del Atlántico, Pacífico, Un Mundo Aparte. ¿Cuántos países has visitado ya? Bueno, no llevo la lista, pero no sé, entre 130, 130 y... Ya me ganas. Sí. Ya me ganas. Sí. Casi me ganas, sí. No Porque creo, no no creo. Tú No. eres un viajero nato, además. Bueno, tenemos unos cuantos retazos de cosas que te han pasado. Vamos a escuchar, creo que la primera, que es una ceremonia, la ceremonia... Vamos a escucharlo y sobre eso hablamos, ¿vale? Venga. Esto forma parte de los documentales que hace Daniel Landa. Lo están poniendo ahora en Telemadrid, lo han puesto en Televisión Española, en la nuestra, en la 2, en montones de canales. Bueno, la 2, esta casa ha sido el principal refugio de mis documentales durante muchos años y ahora está en Telemadrid, en la otra, sí. Déjame que diga a los directivos de las cadenas, tanto de la nuestra como de las de demás, no sé qué hacéis que no tenéis a este señor haciendo documentales por la calidad que tiene. Bueno, te lo Deben agradezco. estar un poco... Te lo agradezco mucho. Es que vivimos en un tiempo acelerado donde la verdad es que no paramos a salir fuera, a mirar, a hacer este tipo de productos a fuego lento, ¿no? Que llevan mucho tiempo a hacerse. Me parece que hay como una especie de condena para los que queremos hacer algo a largo plazo, algo de forma un poco artesana, ¿no? Y llegar a los confines del mundo. Parece que no interesa. Estamos mirándonos demasiado en el ombligo. Sin embargo, interesan 4 tonterías de... Bueno, no quiero entrar yo a juzgar eso, pero es verdad que hay cierta frivolidad un poco en Demasiado. Si el alma te pide aire, ábrele la puerta. Es una de las frases de este señor. Vamos a escuchar alguno de sus extractos de documentales. Aquí está el Cancurán alrededor de la gente espantando a los niños, pero los que realmente están pasando por un trance son los iniciados. Y en este momento se está procediendo a la circuncisión. Yo no quiero hablar con este hombre, que a mí me da cosa. ¿Todo bien? Quien lleva el atuendo del Cancurán es un protector, un ser de origen mitológico que ahuyentará a cuantos estén alrededor para preservar el espíritu de los iniciados. Se les suponen cualidades sobrenaturales y van ocultos tras una máscara y un traje tejido con la corteza del árbol fará. Daniel, ¿qué es esto del Cancurán y dónde sucede? Un tipo... Fíjate que es curioso, esto es bonito verlo en documentales, pero cuando lo escuchas también te estás imaginando lo que puede ser eso. Yo creo que es más evocador todavía, pero ¿qué es? ¿Cómo va este Cancurán? Es una figura espiritual que está en todo el Golfo de Guinea, en África, en varios países. Nosotros lo vimos en Gambia. Esta secuencia que hemos escuchado tuvo lugar en el norte de Guinea-Bissau, donde tuvimos la oportunidad de acudir a una ceremonia donde iban a iniciar a unos niños muy pequeños. Estamos hablando de 8 o 9 años, ¿no? Los circuncidan allí. Y estos cancuranes, de alguna manera, son los protectores del pueblo. ¿Que van envueltos en qué? A ver, en realidad lo que dicen es que no hay nadie dentro, ¿no? Que no hay un hombre, que simplemente ellos llevan un vestuario que les cubre por completo esos seres, con una corteza de árbol sagrado en la que se mueven y además, son seres con una capacidad atlética impresionante, ¿no? Contaban cosas realmente misteriosas, ¿no? De saltos, de prácticamente les aducen poderes sobrenaturales y nadie se quiere acercar porque igual que es un ser protector de la tribu y de los iniciados, también es una persona que puede condenarte, ¿no? Entonces, de alguna manera,
asustaba mucho a los niños y era divertido verlos porque estos seres, que había 3 o 4, se acercaban a los niños, salían todos despavoridos. En una primera lectura hay un folclore, ¿no? Pero cuando profundizas un poco más, ves que realmente todo el mundo se lo toma en serio, ¿no? África es un lugar muy serio y mucho más serio de lo que nos creemos, y todo tiene, digamos, un sentido más profundo del que a veces parece, y realmente tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Son de alguna manera absorben, son absorbentes de energías, y por lo tanto conviene estar lejos, y más si eres una persona perversa, porque entonces te detectará, irá por ti, ¿no? Y realmente hay miedo en eso, y lo notas algo real, no es algo impostado. ¿Estáis a gusto? Le pregunta al público. Un poquito de calor, ¿no? Bueno, son como los zambetos estos de Benín, que son cosas que dan vueltas y dentro dicen que no hay nada. Yo tuve la posibilidad, lo estuvimos viendo en Benín, había esa típica danza, sí. Tenía muchas precauciones para que nadie se acercara, pero me permitieron, levantaron y no había nada dentro. ¿Cómo? Es que hay cosas realmente inexplicables. O hay truco, o tienen poderes como estos señores que vienen, como Pablo, pues como mira, Jorge. No lo sé, yo he visto cosas raras que te estremecen, ¿no? Por ejemplo, en una ceremonia en Benín, una ceremonia vudú, esta se llamaba la gambada, ¿no? Entonces, donde los participantes lo que hacen es dejarse poseer por unos espíritus, ¿vale? Que les confieren unos poderes sobrenaturales. Entonces tú empiezas a ver a un montón de gente bailar, dar saltos, volteretas a una velocidad durante un tiempo que parece realmente inhumano, y eso sí que fuimos testigos de eso, ¿no? Y en un momento dado, una persona detecta algo en mi cámara, en Vincent, pobre Vincent, le agarra, Vincent es un tipo grande y fornido, sí. Bueno, le agarra un chaval, bueno, más o menos de estatura media, bajito, le tira para adentro de aquel recinto donde estaban celebrando ese ritual y se pone a dar vueltas descontroladamente alrededor de él para librarle de algún mal espíritu que habían detectado, ¿no? Por eso te digo que aunque todo parezca una cosa folclórica, un poco extravagante, detrás de eso hay siempre una explicación, algo espiritual que nosotros como observadores no alcanzamos de entender, pero puedes llegar a intuir que hay algo más que un mero espectáculo. Muy curioso porque la gente en África, y quizá en América también, en algunos, América del Sur me refiero, están mucho más cercanos a todas esas realidades que nosotros nos hemos alejado ya de todas ellas, ¿verdad? Mira, yo el otro día estuve en Valencia, tuve la oportunidad de, en una charla, hablar precisamente de ya no solamente las tribus, ¿no? El mundo indígena, la parte rural del mundo, que tienen un concepto del tiempo, sobre todo es el tiempo lo que nos diferencia, ¿no? Donde no viven con esa aceleración que nosotros tenemos, enganchados a la tecnología, ¿no? Y eso de alguna manera les da una capacidad de contemplación, de espiritualidad, bueno, extraordinariamente por encima de lo que nosotros podemos creer, porque ellos saben ver cosas que nosotros no vemos. Y para mí el contacto con todas estas tribus me ha hecho, desde luego, primero quitarme todos los prejuicios que pueda tener, entender que la magia, aunque tú no la puedas ver o no la entiendas, la puedes intuir, la puedes sentir de alguna manera, ¿no? Y yo tengo un gran respeto por los credos y las creencias de todas estas personas, ¿no? Que viven de alguna manera las antípodas culturales, pero que desde luego nos sacan muchísima ventaja a la hora de entender cuál es nuestro contexto con la naturaleza y cuál es el sentido del tiempo que nosotros hemos empezado a perder. Hay expertos súper inteligentes de universidades de todo el mundo que dicen que el único camino que nos va a poder salvar en este follón en el que estamos metidos es volver a la espiritualidad. Y tanto. Contigo hablábamos y parece que tú no estabas muy metido en el mundo de tanto del misterio, pero te pasó una cosa que quiero que escuchemos. Te hemos traído Daniel al lado. Ha sido convocado al templo sagrado, pero nadie puede revelarle lo que va a suceder aquí. Desde que entré en ese templo, no sé cómo explicarlo. La iniciación del buitre es una forma de ver a su Dios, de conocerte a ti mismo, la verdad pura, de alcanzar el paraíso, el nirvana, el cielo. Pero lo que nadie nos había dicho es que en el camino hacia el cielo hay que atravesar
el mismísimo infierno. Esto es un retazo de un ritual que tuviste que vivir. ¿Puedo contarlo? Sí, claro. Lo vas a contar tú, pero digo, la impresión que yo tenía cuando nos conocimos, hablamos la primera vez, yo te contaba aventura, no sé cuándo, no sé qué, y tú lo veías un poco como... Y sin embargo, fuiste a África. ¿Qué pasó en este ritual? ¿Viste el infierno antes de llegar al cielo? Mira, yo nunca lo he visto con escepticismo. Es decir, lo que sí que es verdad que no lo había visto, no lo había sentido, ¿no? No me había metido dentro en ese mundo de la espiritualidad, aunque tenía una grandísima curiosidad. Y esa curiosidad es precisamente la que me lleva a experimentar posiblemente uno de los pasajes más brutales y salvajes que yo he vivido en mi vida. Posiblemente una temeridad también, ¿eh? Esto es el Bwiti, es un ritual que tiene lugar en algunos países del África ecuatorial. ¿En qué país? Esto fue en Gabón. Gabón es un lugar muy salvaje, ¿no? Con el 80% del país es selva densa, selva virgen. Y yo creo que ese ambiente, esa atmósfera, también contagia los rituales ya a las personas que viven en ese país, ¿no? El Bwiti consiste en la ingesta de una planta que se llama la iboga, es la raíz de una planta africana que se llama la iboga, que tiene unas propiedades, bueno, pues enteógenas, que consiguen llevarte a un estado de consciencia extraordinario, ¿no? Y entonces yo quería grabarlo, quería retratarlo, y no me dejaban grabarlo, a no ser que yo mismo me iniciara. Y entonces yo tuve una doble curiosidad, grabarlo y experimentarlo, ¿no? ¿Nunca habías tomado ninguna planta de poder? No, jamás. Y de hecho, creo que hice mal en empezar con la iboga. Es muy fuerte, ¿no? Es como, no sé, hablan de otras plantas que yo no he tomado, la ayahuasca, pero hay una serie de hongo, el peyote, pero... Pedro. Una cosa es primero la planta y otra cosa es el contexto donde tú tomas la planta, con quién, ¿no? Tomar iboga en una aldea africana en Gabón, sin cobertura telefónica, sin coche, porque nuestro conductor se había ido a más de 3 horas de carretera de cualquier lugar, es decir, civilizado, pues era una gran temeridad. ¿Te podía pasar cualquier cosa, quedarte allí? Y además no te explican qué es lo que van a hacer. Es decir, parte del ritual consiste en que tú no sepas. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar, tú no sabes cuántas dosis vas a tomar y tú no sabes los efectos de aquello. ¿Y qué pasó rápidamente, si nos puedes contar? Pues pasé por una tormenta mental brutal, donde yo parecía escuchar al propio África decir: ¿quieres jugar a esto? ¿Quieres entender lo que es esto? ¿No? En un estado realmente... una conmoción, ¿no? En la cabeza, en la cual te acercas a la puerta de lo que es África, de lo que sienten todos ellos que pasan ese ritual, pero después de 14 horas tomando el iboga. 14 horas. 14 horas consecutivas, sin comer, sin beber, sin nada, tomando iboga, realmente no conseguí entrar en el trance y me quedé a las puertas, ¿no? Digamos que vi la antesala de lo que significa esto, pero no puedo decir que entré, desafortunadamente, porque el que entra a una barrera que parece paradisíaca. Yo me quedé en el camino, que es bastante infernal, hasta llegar ahí. ¿Lo repetirías? Con el iboga no. Y no aconsejaría a nadie que lo hiciera. Evidentemente. No. Evidentemente. Antes de que te vayas, y os lo digo a todos, al público que está aquí, a los que van a escuchar el programa, esta es una escena final de uno de tus documentales. Ojalá la vean, pero la van a escuchar porque tiene una fuerza. A mí me hace llorar y todo, imagínate. Estoy muy sensible últimamente, debe ser. Cuéntame, ¿es el final cuando estábamos en la pandemia? Es un final que nosotros, estando en Benín, precisamente donde te contaba lo de los rituales vudús, en marzo del 2020, nos tocó, como a todo el mundo, parar motores, volver a casa, y de estar celebrando lo que te hablaba antes de las loas, de estos bailes, y al día siguiente tener que desandar el camino hasta el primer aeropuerto, coger el último avión que había para volver a una España que estaba absolutamente confinada, como el resto del mundo, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de salir a ese Madrid vaciado para contar el final de esta historia, que eran los viajeros varados en mitad de una pandemia. Bueno, nosotros los viajeros y todo el mundo. Y fue realmente conmovedor ver ese Madrid que ahora vemos aquí en la Feria del Libro, lleno de gente, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que nos olvidamos
de lo mucho que nos necesitamos, ¿no? Que una ciudad, que decía yo, sin la gente no es nada, ¿no? Déjame que lo escuchemos, ¿te parece? Venga. Yo nunca he visto a nadie definir de una manera tan sensible, tan clara, tan bonita ese momento. Lo escuchamos ahora. Es un poquito largo, pero veréis el mensaje que tiene. Vamos a parar un momento. Vamos a hacer memoria. Volvamos a aquellos días para que no se nos olviden, porque no sabemos cuándo van a volver. Recordemos que aquí, como en tantas ciudades, la muerte se ahuyentaba con mangueras y se levantaban hospitales donde antes había ferias y congresos. Y desde entonces nos han robado un poco la sonrisa. Durante un día salimos para mostrar una ciudad que dejó de serlo. Y ahí afuera descubrimos que no había nada. Sin nosotros, las ciudades solo son cristal y ladrillo. Y el mundo, visto así, da miedo. Preciados solía ser una de las calles más transitadas de Europa, pero aquella mañana estábamos nosotros solos. En este momento, más de 2.000 millones de personas están confinadas en sus casas por todo el mundo. La vida se ha detenido de golpe y por primera vez en la historia reciente, todos dependemos de todos los demás. Y yo no sé cómo vamos a contar esta historia dentro de unos años, pero espero que nadie olvide que en estos días, cuando nos faltó un paseo, una reunión con amigos, un abrazo o una carretera donde perdernos, cuando echamos de menos todo eso, nos dimos cuenta de que el mundo ahí fuera no estaba tan mal. No estaba tan mal. Y sin embargo, ahora nos toca vivir una época extraña. El mundo se ha echado a temblar, porque todos intuimos que ya nada será lo mismo. Dicen que la aventura consiste en salir de la zona de confort, pero es que nos hemos quedado sin esa zona de confort, así que más vale irse despojando del miedo. Cuesta creer que hasta hace muy poco las puertas estaban siempre abiertas. Y bailábamos sin complejos, sin distancia de seguridad. Y viajábamos a la deriva, sin horarios ni mascarillas. Pues bien, después de esta pandemia, de esta locura, tal vez el mejor homenaje que podemos hacernos es volver a vivir la vida. Son tiempos difíciles, pero alégrate de estar aquí. Sigue luchando por tus sueños. Ama cuanto puedas y viaja si te dejan. Viajar no es lo más importante, lo sé, pero es lo que nos da perspectiva. Hace que nos entendamos un poco mejor. Nos convierte en hombres libres. Y aunque ahora estemos varados aquí, volveremos a salir, antes o después, a terminar nuestro viaje. Recorreremos el mundo sin miedo y buscaremos su magia. Porque créeme, aún hoy, pese a todo, la magia está por todas partes. Ya decía, no sé si os habrá gustado, que
¿Cómo se puede resumir en pocas palabras tanto sentido? Porque nos metieron en una pandemia, pero y parece que no hemos aprendido nada, ¿verdad? Mira, yo de hecho escribí aquel guión en un tiempo de incertidumbre total, diciendo, yo no sé cómo recordaremos estos días dentro de unos años. Bueno, pues ya han pasado unos años, ¿no? Y creo, como quizá intuíamos muchos, ¿no?, que al final nos íbamos a olvidar, ¿no? Nos olvidábamos de lo que podemos perder, ¿no? Ahí fuera, ¿no? Lo que es la vida, lo que es el mundo cuando puedes viajar, ¿no? Y cuando te lo quitan. Y no nos acordamos de lo que es no poder movernos, no poder dar un abrazo, no poder. Aquellos días fueron brutales. Lo que pasa es que, mira, yo no había escuchado de forma radiofónica esta secuencia y la verdad es que lo he vivido con emoción, escuchando la voz de Óscar Barberán, que es un fenómeno, y el piano maravilloso de Iván Palomares, ¿no?, que sale además ahí. Y la verdad es que emociona después de unos años ver aquello que nos pasó. Vivir sin miedo, volver a luchar por tus sueños y descubrir la magia de la vida. Lo hemos querido poner porque hablábamos, porque igual nos viene otra antes de lo que pensamos. Y deberíamos de recordar y volver a poner lo que aprendimos en aquella, que lo hemos olvidado absolutamente. Correcto. Te tengo que despedir. Claro. Quiero irme contigo a Namibia. ¿Te vas a Namibia? Nos vamos a Namibia este año. Yo quiero ir a Namibia contigo. Con Javier Brandoli. Quiero ir a cualquier parte del mundo, pero Namibia... Namibia es un sitio para desconectar, es un sitio maravilloso, yo siempre lo recomiendo. Es un África que concentra todas las bondades de África, que son muchas: paisajes, gente increíble, tribus, animales, naturaleza y soledades que a veces conviene abrazar de vez en cuando. ¿Forma de contacto para saber algo más? Pues mira, en viajesalpasado.com, que tenemos ahí nuestra web, que donde hay viajes, cursos, de todo. Estamos ahí a tope con Viajes al Pasado. Qué bonito que haya gente como tú en este país. Señores directores de cadenas de televisión, no dejen que se escape un señor como este. Un aplauso, gracias. Gracias por estar ahí. Radio Nacional de España, la radio por delante. Nuestro cuerpo es fuente de sufrimiento, de enfermedades. Los transhumanistas piensan que hay que conseguir la inmortalidad. Esta semana en Documentos, el desafío del transhumanismo. Cerebros informatizados, cuerpos cibernéticos. La singularidad se supone que es el momento en que las máquinas inteligentes toman el control de todo. ¿Cuál es la recompensa por haber exprimido la vida y planificado su descarga? Descargar el contenido de la mente, es decir, nuestra identidad personal, en algún tipo de máquina, en un ordenador o un robot, ¿no? ¿Dónde estoy? Bienvenida al servidor. Documentos, en la medianoche del domingo al lunes, las 11 en Canarias, Radio Nacional de España. Y cuando quieras en RNE Audio. Pienso, luego existo. Volvemos a Tenerife. Próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna. El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Seguimos con más invitados. Ha llegado alguien que no esperábamos. Primero saludo a Jorge Astiaro. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Este libro transformará tu mente. ¿Tú crees? Todo libro... Acabas de escribir un... Claro, pero esta afirmación, todo libro, cualquier cosa que tú lees, transforma tu mente. Porque crea nuevas conexiones en tus neuronas, te enseña algo. Por muy malo que sea el libro, vas a aprender por lo menos cómo no escribir un libro. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que yo se lo digo mucho. Se sabe que la... Bueno, espera, que pongo una introducción. Saludo a otro señor que acaba de venir de verte también. Aldo Linares, os pido un aplauso para ellos dos. Aldo Linares, uno de los sensitivos. No, una de las personas más increíbles que hay en este planeta nuestro. ¿Has venido a firmar libros? Sí. Y también tienes otro, Yo Medio. Sí. La sensibilidad como puente. Hoy no vamos a hablar de ello, pero te emplazo en el programa, ¿te parece? Fantástico. ¿Qué tal ha estado lo que ha hecho el maestro? Absolutamente bonito, emocionante. Nos hemos reído mucho con Laura y ha sido brillante ver a Jorge y a Maite haciendo de las suyas con todo el mundo que
es hipnotizable. Qué bonito. Laura, no me has traído dulces. No me has traído dulces. Vamos con la introducción. Preparados, vamos a intentar con Jorge Estrada. Aparte de, quiero 3 o 4 frases, o 3 o 4 impulsos que me los puedan transformar la mente, a ver si ocurre aquí algo. Vamos con esa introducción. Nos visita también en este flamante estudio de Radio Nacional de España en la Feria del Libro de Madrid un hipnotizador, considerado como uno de los mejores del mundo. Él mismo nos avisa: ¿y si todo lo que creías saber sobre tu realidad fuera solo una ilusión? Tu mente no es un espejo pasivo. Es un proyector de nuestros bloqueos y sesgos inconscientes que influyen directamente en el modo en que vivimos. Por eso, si conseguimos cambiarlos, podremos crear la película de la vida que deseamos. Solo hay que saber cómo hacerlo. Hoy, con nosotros, nuestro invitado nos guiará para ayudarnos a dejar atrás la ansiedad, a derribar creencias limitantes y a despertar tu capacidad para diseñar la realidad que deseas. A través de ejercicios hipnóticos, técnicas de sugestión y el poder de tu imaginación, aprenderás a cambiar la forma en que percibes y vives tu mundo. Vayamos a descubrirlo. Jorge, tenemos muy poco tiempo. Quiero que me des 4 o 5 impulsos. El otro día en Teruel hiciste una conferencia en la que con una serie de dibujos, láminas, demostrabas que el cerebro no es capaz de ver la realidad, o por lo menos nos... Bueno, lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro está construyendo constantemente nuestra percepción de la realidad. Nosotros no vemos la realidad como es, sino como nuestro cerebro pretende o cree que es útil para nosotros. Entonces, un poco de esas demostraciones, a través de unas imágenes, esta famosa del vestido, en que unas personas lo ven de un color y otras de otra, o esas ilusiones ópticas, nos damos cuenta de cómo el cerebro está prediciendo. Tenemos una sensación de permanencia en la realidad, pero realmente nuestros sentidos son limitados. Escuchamos ciertas frecuencias, vemos ciertos colores, no los vemos todos, entonces nuestra interpretación que hace el cerebro, a final de cuentas, es con esa información limitada. Entonces, lo más importante, y una de las cosas que yo aprendí a lo largo de todo mi viaje personal sobre la hipnosis, porque yo empecé siendo con la magia, con el ilusionismo, empecé también con el mentalismo, yo me gusta mucho el mentalismo, pero descubrí el poder de la sugestión, que para mí era una de las cosas más mágicas, porque la magia realmente estaba sucediendo en la mente, en la imaginación de las personas que se dejaban guiar por estas técnicas. Eso que dices puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Puede haber gente que, conociendo esos, que supongo que los hay, cómo funcionan esos mecanismos, nos pueden estar induciendo para hacernos vivir en una realidad que no es real. Pues es que las redes sociales están creando eso, están creando realidades alternativas constantemente. Una persona con autoridad sobre ti te puede sugestionar y te puede dirigir e inclusive influenciar para que hagas cosas que tú pues no son buenas para ti, o comprar cosas que no quieres, ¿no? Los publicistas, por ejemplo, o los políticos que nos hacen votar cosas y creer que nos van a sacar de un problemón, ¿no? Entonces, en el mundo, el ser humano es sugestionable, nos guste o no, y el que crea que no es susceptible a ser sugestionado, yo le digo que se cuide, porque esos son las personas que más vulnerables son al poder de la sugestión. Todos, absolutamente. ¿Hay alguien aquí que no crea en la sugestión? En la sugestión. Pues entonces, ¿no crees en la sugestión? Tú no eres sugestionable. Bien, pues nada, pues es el primero que va a caer en una estafa. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si tú no entiendes cómo funciona el cerebro, cómo funciona la sugestión y cómo el cerebro, porque uno cree que el no ser sugestionable es como una fortaleza. No, así funciona nuestro cerebro. Todos nos sugestionamos en las condiciones correctas, las creencias, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que hemos experimentado. Y entonces este libro, yo lo que cuento es cómo yo fui descubriendo cómo funciona nuestra mente y cómo podemos empezar a trabajar desde nuestra realidad interna para cambiar la percepción de nuestra realidad externa. 30 segundos.
¿Cómo puede sugerir para quitarnos la angustia? Por ejemplo, todos sufrimos de ansiedad, preocupaciones. ¿Tienen alguna preocupación en este momento? Seguramente. Pagar la hipoteca. Bueno, me imagino, pero esas preocupaciones son anticipatorias, son de cosas que a lo mejor pueden suceder en el futuro. Pero la mayoría de las veces esas preocupaciones, el 99% no suceden como nos las imaginamos. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Ok? Pero sin embargo ya nos estamos preocupando y nos está generando ansiedad. Entonces, una manera muy rápida y muy efectiva para eliminar la ansiedad es este ejercicio. Quiero que cierren los ojos. Estén donde estén, obviamente si están conduciendo, por favor no lo hagan. Pero cierren los ojos. Vamos a poner un poco de música relajante y centra tu atención en tu respiración. Observa internamente cómo es tu respiración. ¿Es muy rápida? ¿Es lenta? ¿Es agitada? Porque el observar lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo nos centra en el presente y eso ya nos empieza a ayudar a eliminar la anticipación. Ahora quiero que tomen aire profundamente hasta llenar sus pulmones y aguantar la respiración. Ahora quiero que aguantes la respiración. Intenta ver cuánto eres capaz de aguantar la respiración antes de que el cuerpo te obligue a soltar el aire. Pero mantén los ojos cerrados. Porque en el momento que yo diga la palabra suelta, en ese momento vas a soltar el aire y con los ojos cerrados quiero que disfrutes del alivio de volver a respirar. 3, aguanta un poco más, cada vez se vuelve más y más difícil. 2, cada vez te cuesta más y más trabajo, pero estás deseando que diga esa palabra. 1, suelta el aire. Eso es, y ahora respira normal, respira naturalmente, pero disfrutando de esa sensación de alivio, de poder volver a respirar sin aguantar, sin luchar contra ti misma, contra ti mismo. Y nota que ese alivio te relaja, ese alivio te hace sentirte bien. El alivio activa todos esos químicos, todos esos neurotransmisores que nos hacen sentir como que todo ya está bien. Porque el alivio es una experiencia que experimentamos cuando las cosas se solucionan, cuando ya no estamos en peligro. Y en este momento tú has aprendido a activar ese alivio de una forma extraordinariamente fácil y que puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Incluso es normal que ahora sientas los párpados muy pesados, como si estuvieran hechos de plomo, y te vas a dar cuenta de que no los puedes abrir. De hecho, que cuanto más tratas de abrirlos, más pegados los sientes. Hay una persona por ahí que lo está sintiendo. Levante la mano porque veo a 2 o 3 que no pueden abrir los ojos de lo pesados que están, porque ese alivio le permite a tus párpados relajarse y disfrutar de esta sugestión. Porque no necesitas el ojo para ver, puedes ver a través del ojo de tu mente, de tu imaginación. Eso es. Ahora cuando yo cuente hasta 3 y diga abre los ojos, en ese momento vas a abrir los ojos y te vas a sentir genial. Y te vas a dar cuenta de que esa preocupación, ese miedo, esa angustia, simplemente ya no te afecta de la misma manera. La ves desde otra perspectiva, desde lejos, como si estuvieras sentada en la butaca de tu propio multicinema cuántico, de un multicinema que te permite ver tu realidad desde otra perspectiva. 3, 2, 1, abre los ojos. Ahora. ¿Parece tan fácil, Jorge? Es que es... No nos han enseñado, porque es fácil cuando estás metido en ello. El problema es que hay que entender cómo funciona la mente y que nuestra mente es una máquina de imaginar, y cuanto más importancia le damos a pensamientos, a la imaginación negativa, más angustia nos va a generar, porque para la mente inconsciente no existe una diferencia entre lo real y lo imaginario. Por eso cuando soñamos, vivimos los sueños intensamente, nos da miedo las pesadillas, los sueños agradables los disfrutamos y queremos volver a ellos, por ejemplo, pero en ese momento nuestra mente racional no te limita, y la hipnosis pasa algo parecido, nos permite disociarnos de la realidad por unos instantes, guiados por una persona o por nosotros mismos, pero lo importante es tener confianza, y sobre todo para mí es muy importante que las personas que se someten a estas experiencias hipnóticas pues sepan que yo los voy a tratar con el mayor respeto posible para que puedan disfrutar, la puedan pasar bien, puedan convertirse en artistas, puedan hablar con una persona que admiran, ¿no? Entonces es muy interesante. Incluso alguien me dijo que había dejado de fumar a través de la hipnosis. Claro, porque la hipnosis tiene muchísimas aplicaciones prácticas, además se parece mucho a la meditación. Tú a través de la hipnosis puedes quitar y cambiar esa creencia limitante de no puedo dejar de fumar, no soy capaz, estoy enganchado, y de pronto tu mente empieza a rechazar o alejarse del tabaco, igual que cambiar hábitos de alimentación, comer más sanamente, tener más seguridad, más confianza, más tranquilidad, por ejemplo, al enfrentarte a un examen, a una oposición.
inclusive a eliminar el dolor. El dolor es una de las experiencias que más investigación ha desarrollado a través de la hipnosis, de cómo anular el poder del dolor con la sugestión. Te dejo 2 minutos si querías hacer una práctica, no tenemos más tiempo. Pues no lo sé, porque tenemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Sentiste lo de los párpados? Espera que... Sí, porque te veía, lo notaste. Sí, lo noté. Sí, lo noté. ¿Y qué te pasaba? Cuéntame un poco, porque te veía intentando abrir los ojos y no podía. Tenemos poco tiempo, damos un poquito de prisa, Bueno, ¿vale? pues nada, un poco de pesadez y sí que es verdad que sentía como no podía abrirlos. Claro, pero eso no es porque yo tengo un poder sobre ti. Lo único es que tú me has dejado, a través de mi voz, guiarte, generar esa sugestión y de pronto tu cuerpo empieza a reaccionar. No va a haber tiempo de hacer una demostración porque primero pues me estás metiendo mucha prisa, Miguel. Lo siento. Pero otro día, con más calma, hipnotizamos a toda la gente que quiera vivir la experiencia. ¿Sabes qué me dicen? Cuando acabe el programa lo hacemos 10 minutos. Sí, vale, claro. Porque... ¿A qué hora sería, más o menos? Ya, podemos terminar en nada. Pues les apetece probar, pero tienen que tener interés, porque si no, esto es imposible. Yo no puedo hipnotizar a nadie que no quiera ser hipnotizado. Los siguientes se van a enfadar mucho conmigo. Muy bien. ¿Y si todo lo que querías saber sobre tu realidad fuera tan solo una ilusión? Pues así se va a llamar mi espectáculo nuevo. Sí. La realidad es tan solo una ilusión. Sí, y la podemos cambiar. Si es una ilusión, yo puedo creerme que soy alto, guapo, rubio, que estoy sano, que tengo dinero, o hace falta... No, pero si tú te sientes sano, guapo, y te sientes exitoso, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque primero empezamos cambiando lo que sentimos y lo que creemos que somos nosotros. Y en ese momento lo vamos a proyectar. Si tú consideras que no eres válido, que eres una persona que no tienes capacidades ni nada, tu mente va a tratar de hacer realidad esa creencia. Son todo creencias. Obviamente no te vas a transformar en Robert Redford ni en Brad Pitt, ¿ok? Pero eso vamos a poner ciertos límites. Pero todo está en la percepción que tenemos de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Y eso está cada vez más y más comprobado, ¿no? A nivel científico, ¿no? Yo, Jorge, cada vez que hablamos de estos temas, puesto que de alguna manera he sentido o participado o lo he sentido, ¿por qué no nos lo enseñan en las escuelas a los niños? Pues en vez de meternos tanta leña, tanta caña, tanta mentira. A ver, yo creo que es más fácil a veces, pues, recetar una pastilla para quitarnos la ansiedad que con todo hablar lo bueno con que una tienen los persona. médicos. Sí. A ver, una pastilla, un ansiolítico se tiene que dar en momentos de grandes crisis. El problema es cuando se receta como si fuera una aspirina. Porque entonces la gente se vuelve adicta tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, porque el efecto placebo, todos creen en el efecto placebo, ¿no? En que si tú te tomas algo creyendo que te va a ayudar, a un porcentaje muy alto de personas les ayuda, pues eso pasa. Le tengo que meter prisa. Déjame que ponga una musiquita de despedida y nos dice forma de contacto. Jorge Astiaro, un placer estar contigo, forma de contacto contigo. Y en redes, todas las redes, Astiaro con Y, mi nombre, me encuentran. Tengo un canal de YouTube donde subo todas las semanas un audio nuevo de autohipnosis para dejar de fumar, para dormir mejor, para eliminar ansiedad, para mejorar el estudio, y ahí pueden acceder a todos esos audios. Además son audios inmersivos que te sumergen en la experiencia. Este libro transformará tu vida. Me lo voy tu mente. Ah, perdón, tu mente. Sí. Vale con eso. Como siempre, un aplauso. Gracias para él. Gracias a él y un aplauso. Y los que estáis escuchando el programa lo vais a perder la sesión de hipnosis que nos va a hacer Jorge Astiaro. Pero nosotros nos tenemos que marchar ahora. Serán tan solo unos cuantos días. Ahora os dejamos con las noticias de las 3, nuestros compañeros de la información, las 2 en las Islas Canarias y con el resto de la programación de Radio Nacional. Pero como os decimos, volvemos en 7 días y en 2 semanas vamos a estar en La Laguna. Os recordamos ese programa especial que vamos a hacer desde el Teatro Leal de La Laguna. Y ahora hasta las 3, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y aquí en la Feria del Libro vamos a disfrutar, acabar todos hipnotizados. No os perdáis el espacio en blanco. Nos vemos pronto.